Por favor, gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Ya están todos en clase y hay nuevos. Bienvenidos a los nuevos también. Y hablábamos de que a una persona le conocemos o le vemos simplemente lo externo. Vemos su vestimenta de lo que está vestido, ¿no? No podemos ver su interioridad. Cuando se trata del alma, de nuestra interioridad, hay tres vestimentas. Las tres vestimentas que podemos nosotros ver, palpar de alguna forma, tocar de alguna forma, son el pensamiento, el habla y la acción. El pensamiento es la parte más profunda nuestra, el origen de todas nuestras acciones, nuestros deseos y nuestra habla. Por eso se dice que inclusive desde el punto de vista hebreo, quien piensa y quien está tramando alguna maldad es mucho más, uh, uh, ¿cómo se diría? Mucho más pecaminoso, si se quiere, ¿no? Que aquel que hizo alguna maldad. Es culpable. Más culpable es aquel que trama, que piensa. Y por eso es que en nuestra sociedad también el actor intelectual, ese es el verdadero culpable de una acción. Mucho más inclusive que aquel que va y ejecuta. Porque el que va y ejecuta lo hace por a veces tonterías y porque tienen una necesidad eh, pequeña. Le pagan una miseria por ejecutar un asesinato, por ejemplo. Pero aquel que está tramando, que ha diseñado un asesinato, es mucho más culpable. ¿Por qué? Porque su mente es la mente dañada. Desde el punto de vista hebreo, ese es más culpable que aquel que lo ejecuta. Las vestimentas del alma, por lo tanto, son el pensamiento, el habla y la acción. Después del pensamiento, el habla. Es decir, todos nuestros gestos, todas nuestras palabras son muestras de lo que tenemos adentro, es la vestimenta de lo que tenemos. Y si nosotros tenemos en el corazón está guardado odio, rencor y todo tipo de males, la boca habla de lo que está guardado el corazón, ¿no es cierto? Entonces, y luego nuestras acciones, las acciones ya son el ejecutar lo que está guardado aquí en el pensamiento, lo que está guardado en el corazón y que habla y que hacemos, ¿no es cierto? Las acciones nuestras entonces son el resultado de todo eso que está dentro. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? ¿Cuál es la intención de la escritura que nosotros le llamamos Torah? ¿Cuál es la intención de la Torah? La Torah es la redención de nuestra interioridad. Una vez que nuestra interioridad está redimida o está en ese proceso de cambio y de transformación, entonces se va a manifestar a través del pensamiento, a través del habla y a través de las acciones. Por lo tanto, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos guardada en nuestra interioridad cosas sin valor? Hay que hacer espacio para introducir cosas de valor. A eso se le conoce como haced tesoros en los cielos, donde no corrompe el orín, ¿no es cierto? Donde no hay óxido que pueda dañar los metales preciosos. Entonces, haced tesoros en los cielos. ¿En dónde están los cielos? Los cielos están aquí. Haced tesoros en los cielos para que una vez que hemos acumulado los tesoros en los cielos, esos se manifiestan en buenos pensamientos, en buenas palabras y buenas acciones. Ahora, el punto de vista religioso, desde la religión, se hace al revés.
para poder lograr transformar el pensamiento, nosotros, ¿cómo somos? Somos medios ruditos, ¿no es cierto? Como somos medios ruditos, ¿qué necesitamos para lograr transformar nuestro pensamiento? Tenemos que comenzar por pequeñas acciones. Comenzamos por pequeñas acciones para ir transformando lo que hacemos. Primero, porque ocupamos el tiempo en cosas buenas. Y segundo, porque esas nuevas acciones, por ejemplo, cuando se hacen lo que se conoce en el judaísmo como las misbot, o los mandamientos, esos 613 mandamientos, me obliga a reflexionar, me obliga a interiorizar y entonces eso va transformando mi interioridad. ¿Para qué? Para luego comenzar a transformar también lo que digo. Porque cada vez que digo, si es que ya lo he interiorizado con las acciones, las pequeñas acciones, entonces comienza a transformar también mi habla. Porque ya tienen que empezar a salir cosas bonitas en lugar de cosas feas. Y luego, inclusive, todas esas cosas, al ser repetitivas, comienzan a irse fusionando aquí en el pensamiento, en nuestra mente, para que comiencen a hacerse automáticas. Es decir, cuando comenzamos a hacer acciones repetitivas, estamos entrenando al cerebro para que estas acciones comiencen a ser automáticas. Es lo mismo que cuando aprendemos a manejar, por ejemplo. Si aprendemos a manejar, nos sentamos al volante y las primeras horas, los primeros días en que estamos aprendiendo a manejar son terriblemente emocionantes. Porque nosotros cuando estamos aprendiendo, estamos mirando nuestros pies a dónde hay que poner. Para tomar la palanca, mirando dónde está la palanca para cambiar. Y todo eso estamos haciendo de una forma muy consciente. Pero la repetición de las acciones permite pasar a estas acciones a una parte automática. Es decir, cuando comenzamos a hacerle conscientemente, de pronto comienzan a meterse en el inconsciente y comienzan a hacer acciones automáticas. De tal manera que ya con el tiempo, 1 año, 2 años después de que estamos manejando, si se nos cruza un perrito o una persona y fue así de improviso, accionamos inmediatamente nuestro pie y nuestras manos para tratar de desviar el vehículo o pararlo completamente. Y esa acción fue realizada casi instantáneamente. ¿Por qué? Porque está metida aquí. No teníamos que racionalizarla. Entonces, el proceso de la redención es así. El proceso de la redención no es el proceso de la salvación al que estamos acostumbrados. El proceso de la salvación que nos han enseñado es que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué es creer en el Señor Jesucristo? Cierro los ojos, y de hecho me enseñan a cerrar los ojos, inclusive se hace automático eso de cerrar los ojos. Cierro los ojos y simplemente creo y digo, y ya estoy salvo. Pero el proceso de la redención, como está en la interioridad de los escritos, es un proceso continuo. Acciones pequeñitas que van creando acciones en nuestro inconsciente, transformando nuestro inconsciente, que primero son acciones del consciente, de nuestra conciencia, y se van interiorizando, para luego esas acciones en el interior comenzar a utilizarlas para nuevas acciones, y así ir perfeccionando poco a poco en el ascenso hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, este proceso de la redención es un proceso continuo, inclusive un proceso, como decimos en nuestras palabras, de nunca acabar. Nunca se acabará.
nunca terminará de transformarse en nuestra interioridad, ¿no? Entonces, el proceso de la redención al que tenemos que sumergirnos, de acuerdo a la Biblia, a la interioridad de los escritos, es un proceso continuo. A ver, Carmita, ¿cómo estás? ¿Quieres hablar? Carmita, estamos hablando y grabando y tu audio nos está interrumpiendo. ¿Quieres silenciar el micrófono, por favor? Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Estábamos hablando del proceso de la redención y de que dice el verso que leyó mamá, que en aquel día tendrán hambre ¿de qué? Del conocimiento de la palabra. ¿Y por qué el conocimiento de la palabra? Porque la palabra es nuestra herramienta básica como seres humanos. Los únicos que tenemos esta capacidad del habla en la dimensión que podemos utilizarla es el ser humano. Esta es una herramienta para nosotros que nos permite la comunicación. Y la comunicación es fundamental para la unificación, pero también es una herramienta para la destrucción. Hasta aquí la hemos estado empleando de manera inversa. Una cosa que nos debe unir, como son las comunicaciones, las carreteras, o sea, las vías, los medios de comunicación, los hemos utilizado mal. El principal, que somos nosotros mismos, que estamos utilizando nuestra boca y nuestros oídos para comunicarnos con los demás, lo hemos utilizado mal. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? La principal herramienta para la unificación del mundo, tenemos que purificarle. Y una de las señales de que estamos purificando esta herramienta es la transformación de nuestras palabras. Es decir, tenemos que aprender tenemos que aprender a ir superando esas barreras del lenguaje. Tenemos que aprender a elevar nuestro lenguaje. Porque eso es parte de nuestro proceso como seres humanos. Un ser humano es más elevado mientras más puede expresarse. Por ejemplo, una persona, un niño discapacitado, que tiene muy poquitas palabras para expresarse, no puede expresar completamente lo que le pasa. Por ejemplo, si es que tiene muy pocas palabras o inclusive no ha aprendido a expresarse, cuando le duele algo, ¿qué hace? Llora. Simplemente va a llorar. Llora porque no tiene el lenguaje suficiente para expresar su problema. Pero mientras comienza a aprender a hablar, entonces en el proceso del aprendizaje comienza a expresarse. Y mientras más aprendemos el lenguaje, mientras aprendemos el mensaje, tenemos esa capacidad para poder expresar lo que queremos. Pero todos conocemos esto de que algún momento, algún punto en nuestra vida, nos quedamos sin palabras. Entonces me piden, a ver, exprésese, ¿qué opina de esto, otro? Y entonces dice, no tengo palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje que nosotros tenemos está limitado. Tan limitado que las palabras se quedan cortas para poder expresar, por ejemplo, para poder expresar la tristeza profunda que me embarga,
¿no es cierto? O también lo maravilloso, lo hermoso de este paisaje, etcétera, ¿no? Entonces, el, el lenguaje, nuestro lenguaje, el lenguaje español, es un lenguaje limitado. Tiene un cierto número de palabras. Y ahora estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje de la escritura. El lenguaje de la escritura es un lenguaje superior. ¿Por qué? Porque tiene mucho más resolución. ¿Cómo vamos en términos generales de esta resolución? Todos conocemos la evolución de los celulares, ¿no es cierto? Cuando aparecieron recientemente los celulares, con la aparición de los celulares, luego aparecieron, no habían cámaras en los celulares, ¿se acuerdan? Los primeros celulares era solo para mandar mensajes. Y entonces con los mensajes escribíamos y nos comunicábamos. Y después viene el primer celular con una camarita. Y la camarita era de 500K, de 1 mega, alguna cosa así, ¿no es cierto? Híjole, era lindísimo poder tomar una foto y enviar esa foto. Y cuando una foto tomada con esas camaritas le comenzamos a ampliar, ¿no? Enseguidita comenzamos a ver las imperfecciones de esta imagen que hemos mandado. Pero ya estaba bueno. Ya podemos mirar a la otra persona que está al otro lado, ¿no es cierto? Pero conforme van avanzando, sale nueva tecnología. ¿De cuánto hay cámaras ahora? De cámaras es decir, los celulares, ¿con qué resolución vienen las cámaras? Ya vienen con, creo que 20 megas, ¿no es cierto? Alguna cosa así, 20, 30 megas. Entonces, una foto tomada con una cámara de más resolución, nosotros podemos ampliar la fotografía y mientras ampliamos la fotografía, todavía podemos ver detalles, más detalles, un poco más de detalle de la cara, y que le vemos un granito que está por aquí, cosas así, ¿no es cierto? Que esto es difícil ver en una cámara de baja resolución. Entonces, el tener una mejor resolución en la cámara me permite tener mayor información en una fotografía, mayor detalle. Entonces, es lo mismo. Si nosotros tenemos un lenguaje, el lenguaje español, que tiene un cierto número limitado de palabras, y eso que es muchísimo, hay como 30,000 palabras, ¿no? Pero nosotros, ¿cuántas utilizamos? 600, 1,000 diferentes palabras para comunicarnos. Y el resto de palabras no las conocemos, no las utilizamos. Pero aún así, si es que nos metemos al lenguaje bíblico, al lenguaje hebreo, que es el lenguaje con que fue escrito la Biblia, este lenguaje puede, por ser únicamente de vocales, no tiene únicamente de consonantes, no tiene vocales. Por no tener vocales, entonces tiene solamente consonantes y esas vocales que se podrían poner para leer el lenguaje pueden ser varias. Y de hecho son varias y por eso hay varias interpretaciones de lo que estamos leyendo. Y una de las interpretaciones de lo que está escrito es la traducción que nos han puesto, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando vamos a la interioridad de los escritos, encontramos de que esa resolución de la fotografía, del lenguaje que está escrito ahí, es mucho más perfecto, con mucho más definición. Yo puedo ir ampliando la fotografía para ver más información allí. Entonces, la foto es más
perfecta, ¿no? Y contiene mucho más detalles. Yo veo por ahí que en una partecita hay un arbolito y detrás del arbolito hay un ratoncito, por ejemplo, y le amplío y le encuentro al ratoncito. Pero si la fotografía es de baja resolución, apenas le comienzo a ampliar ya no voy a ver nada. El lenguaje hebreo es como eso. Es un lenguaje de mucho más resolución y, por tanto, para poder sumergirnos en ese lenguaje, tenemos que introducirnos, sumergirnos, o lo que se llama, lo que conocemos como bautismo, ¿sí? Sumergirnos en el nombre. Al sumergirnos en el nombre, entonces comenzamos a descubrir la grandeza, la belleza que no hemos visto sobre las escrituras y sobre el Creador. Entonces, por eso la redención que nosotros conocemos y hemos estado acostumbrados a lo que llamamos salvación. La redención es un proceso. ¿Un proceso de qué? De inclusive un proceso intelectual que me permite conocer más palabras, conocer más puntos de vista, salir de mis limitaciones. Ahora que estamos en Egipto celebrando la festividad, vamos a celebrar la festividad de Pesaj, que es la salida de Egipto. La salida de Egipto significa la salida de la limitación que tengo, de mis limitaciones. Yo estoy acostumbrado a algo y de ahí no quiero salir. Es que así soy, ¿no? Yo digo, así soy y ya no sé, pues, o sea, así me ha hecho Dios. Este es el peor argumento que podemos dar ante determinadas circunstancias. Ya soy así, pero en realidad yo fui puesto aquí para transformar el mundo. Y transformar no solo el mundo, sino primeramente mi mundo. Mis limitaciones, salir de mis limitaciones hacia la libertad. Hacia la libertad significa ahora tengo un mundo infinito de posibilidades y voy a comenzar a dedicarme a conocer estas maravillas del Creador. ¿Sí? Entonces, el proceso de la redención es radicalmente diferente al que conocíamos antes. Y no se trata de cambiarse de religión. No tenemos que cambiarnos de ninguna religión para nada. Lo que sí tenemos que hacer es cambiar de mentalidad. Lo que imaginábamos, repensémosle nuevamente. Pensemos si es que hay alguna forma diferente de replantear esos pensamientos. ¿Para qué? Para aprender a salir de mis limitaciones. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta adicional? Veo que se están conectando más personas. Ya no les conozco a todos. Como siempre estamos acostumbrando en esta primera parte, hacemos algo relacionado con preguntas, inquietudes, saludos inclusive. ¿Tienen alguna pregunta? Saludos, Raúl. Hola, Marquito. Sí, decías algo, Raúl. Hola, Marquito, shalom. Shalom, shalom. Shalom Alejem. Shabbat shalom para todos. Estamos Shabbat. y deberíamos habernos tomado hacer un lejaim con agüita, té o vino, ¿no? Sí. Y a propósito, como estamos en la proximidad de la fiesta de Pesaj, ¿Está bien así o quieres un poco más flojo? No, ahí está bien. estamos en la proximidad de la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj hay que celebrarla y la celebración en la fiesta de Pesaj hay que comer pan sin levadura, la matzá y vino. Y no solo una copa de vino, ¿no? Como aparece, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando vemos que Yahshua nos aparece ahí, es como que él instituye la famosa Santa Cena, ¿no? La Santa Cena no es una institución de Jesús, no es un invento en el Nuevo Testamento.
La Santa Cena es una fiesta que ya se venía celebrando desde mucho tiempo atrás, desde cuando los israelitas salieron de Egipto. Y fíjense en la forma que voy a decir, cuando los israelitas salieron de Egipto, y que en realidad ocurre todo el tiempo, que vamos a salir nuevamente de Egipto. Y en esta fiesta hay que hacer pan. ¿Pan de qué tipo? Es pan sin levadura. ¿Y en qué día se realiza? Esta fiesta se la realiza en luna llena. Y como les había dicho, voy a volver a repetir nuevamente en el par de minutos que tenemos todavía en esta parte. La fiesta de Pesaj, a la que ya estamos próximos, se celebra en luna llena. Y por lo tanto, luna llena es el próximo martes por la noche. Es decir, el miércoles será el día en el que hay que matar el corderito. Por lo tanto, el día en que murió también Yeshua, o lo que le llamamos Jesús. Cuando murió Jesús, el famoso día fue luna llena, y por lo tanto el miércoles de la próxima semana será Viernes Santo. Sí, voy a volver a repetir. El Viernes Santo de esta fiesta será el próximo miércoles. Y hoy estamos en el famoso Domingo de la Resurrección, en lo que conocemos como Domingo de la Resurrección. Estos son las paradojas de las interpretaciones de la Escritura. ¿Y por qué estas paradojas? Porque hay ciertos problemas, ciertas divergencias en las interpretaciones, porque no fueron al origen para poder seguir la tradición hebrea sobre cómo estaba estructurada la Biblia, y por lo tanto se dejaron llevar por inclusive influencia pagana, y de allí es que aparece el famoso Viernes Santo. Y de allí también aparece el famoso Domingo de Ramos, y posteriormente, una semana después, el famoso Domingo de la Resurrección. Todos estos son conceptos un poco diferentes, que no están ligados al calendario solar, sino al calendario lunar. Se me acaba el tiempo, volvemos en unos instantes. Conéctense nuevamente, por favor.